diferente. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por las oraciones que estuvieron haciendo por el equipo de Uruguay en que estuvimos allá. De verdad fue algo que nos reconfortaba en la noche saber de que cada uno de ustedes estaba orando por nosotros. Gracias, mis hermanos, recuperábamos fuerza y de verdad, como vemos, ¿no?, en las cartas donde Pablo y Pedro estaban en la cárcel, no estábamos en la cárcel, estábamos por allá, pero el saber que la gente ora por ti te reconforta el corazón y es algo muy hermoso. Entonces, también queríamos decirle algo. Traíamos asado, unos choripanes, pero en la aduana nos los quitaron. Así es que, pues, tuvimos que hacer un sacrificio, Alberto, Juanito y yo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, queremos compartir algunas noticias de Uruguay, en donde vamos a escuchar cosas muy bonitas, muy hermosas, en el caso de que muchas veces ya no se escuchan tanto los milagros, el amor, el servicio, el sacrificio, también la hermandad y el amor fraternal que hay entre todos ellos. Pero antes de comenzar, queremos orar y comenzar, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuestra hermana Leti Rubio va a ser nuestra primera misionera que va a subir y va a compartir. Van a tener 5 minutos. Es algo que a ella en especial le llegó a su corazón. Más sin embargo, ella, si ustedes se quieren acercar a ella, pueden platicar con ella y ella les va a contar muchas cosas más que pasaron, porque es muy mínimo lo que tenemos para contarles en ese momento. Si nos invitan a comer, vamos allá y se los contamos, de verdad, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Señor mi Dios, gracias, Señor, por esta mañana, gracias por estar aquí, Señor, con todos nuestros hermanos, compartiendo las noticias, las buenas noticias, Señor, de Uruguay. Señor, gracias, Padre, por ese privilegio que nos has dado de poder ser partícipe de este viaje, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que estuvo orando, Señor, por nosotros, que estuvo al pendiente de cada una de las actividades, Señor. Gracias por la disposición de cada uno de ellos también para ofrendar, no solamente en dinero, Señor, sino también en su tiempo para poder invertir en oraciones, Señor. Sabemos que tú, Padre, sabes el corazón de cada uno de ellos y por qué lo hizo. Gracias, mi Dios. Señor, te pido que tú tengas el control de este servicio, Señor, que nos des las palabras adecuadas, Señor. Sabemos que tenemos emociones encontradas, Padre, pero también queremos hacer algo para animar a nuestra iglesia local, Padre. Te pido que tú nos uses grandemente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermana Leti. Buenos días, hermanos. Estoy nerviosa. Bueno, me gustaría que leyéramos 2 versículos, ¿verdad? Como dijo Isra, no tenemos mucho tiempo, pero pues a mí ha sido muy impactante el ver y convivir con los maestros de los niños de la iglesia de Uruguay. Les voy a leer Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y tercera de Juan 1:4, bueno, no es uno, bueno, solo es uno. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Los niños, el ministerio de la iglesia de Uruguay consiste en 2 maestras. Cada maestra tiene su tiempo para convivir y compartir con los niños. Los niños realmente no son muchos porque es una iglesia pequeña, una iglesia que aunque ya lleva 10 años, la gente de ahí no es muy incrédula, al igual que por acá, pero ahí no te dan apertura para hablar y compartirles de la palabra de Dios. Me gustó mucho ver cómo ellas tienen una paciencia, un amor y una dedicación para con los niños en cada momento. Esos niños son niños marginados, no son niños que realmente
algunos sí van con sus padres, pero la mayoría son niños marginados que ellas van, los piden el permiso a los papás y los traen de nuevo a la iglesia y después los regresan, o a veces los papás pasan por ellos a recogerlos, pero los papás no asisten a la iglesia. Me gustó saber que una de las hermanas, que es la maestra de niños, tiene que viajar, hermanos, 2 horas. De Las Piedras, donde nosotros estuvimos, ella vive en Montevideo, y son 2 horas de camino de ida y 2 horas de regreso a su hogar. Y ella llega con un amor y un servicio hacia todos ellos. Me dio una cachetada porque ahora que van a hacer la iglesia, yo dije, ay, no, está muy lejos, me va a quedar muy lejos de mi casa. Pero hermanos, al ver el amor de ellos de 2 horas, o sea, 4 horas, 2 de ida y 2 de vuelta. Entonces yo me quedé así, dije, no. Y la otra maestra, que también está a cargo de los niños, ella vive allá en Las Piedras, es uruguaya también, y en marzo va a casarse. Ella ya está comprometida para casarse, y yo le preguntaba, ¿te vas a ir a la iglesia de tu esposo? Y ella me dijo, no, ya acordamos que nos vamos a quedar en esta iglesia a servir al Señor. Y ella me decía que, pues, que esperaba que cuando lleguen a viejos como nosotros, como mi esposo y yo, pudieran servir y ser fiel en las cosas de Dios. Una de las cosas que nos bendijo fue que estuvimos ahí y Dios seleccionó las personas que teníamos que ir, para bien o para mal, pero seleccionó a las personas que teníamos que estar allá, con muchas pruebas antes y después y durante el viaje. Tuvimos un grupo de todas las edades, desde Luisita, que es una jovencita, hasta nosotros que somos ancianos. Pero el pastor estuvo muy contento porque él decía, no solamente está enfocado en una determinada edad de alabar y adorar a Dios, sino que en todas las edades el amor, el servicio y la alabanza al Señor era exactamente igual. Estuvimos conviviendo con ellos y de verdad, hermanos, yo estoy muy agradecida porque el día que llegamos, uno de los niños de la iglesia nos dibujó a todos, a cada uno de nosotros nos hizo nuestro dibujo. Esta soy yo. Y este es Juanito. Él se llama Samuel, es hijo de una familia que está fiel en la iglesia, con sus problemas también, ¿verdad? Pero el niño, comentaba el pastor que 4 años oró por un amiguito, para que ese amiguito pudiera conocer a Dios y pudiera también ir a la iglesia. Y fue una cosa muy impactante, hermanos, de que de verdad la oración no es en vano. Todos podemos pedirle a nuestro Señor y en su momento Él nos lo concederá. Muchas gracias, hermano, y también agradezco a los capitanes que se portaron a la altura. Le cedo el micrófono a Luisita, la bebé del grupo. Hola, hermanos. Bueno, ok. Pues sí, soy la bebé del grupo. Se los voy a leer porque si no, no iba a llegar a lo que yo quería. Y escribí: el viaje comenzó y para ninguno fue fácil dejar todo atrás por una semana y un poco más. Teníamos trabajo, pendientes, enfermedades, comentarios de mucha gente, pero nada de eso nos hizo cambiar de camino. Cuando llegamos ya no había marcha atrás. Dejamos de ser un equipo y fuimos familia. Ahora son mi familia.
Puedo decir que aprendí mucho de cada uno de ellos. Aprendí el cómo luce un hombre que está firme en la fe, un ejemplo de liderazgo, de amor por los hermanos en Cristo y el compañerismo entre nosotros. El cómo una mujer fuerte e inteligente dedicó su vida al Señor y aunque haya tenido un camino difícil, nada pudo hacer que se apartara de él, sino que luchara por seguir estando en el ministerio. El cómo el amor sí te hace durar más que un par de años, como las modas de ahora pues dicen que debe ser, y el cómo a pesar de muchas veces sentir dolor físico o emocional puede ser o es parte del proceso para ver si somos lo suficientemente aptos y concisos con lo que compartimos a los demás. Vi cómo tu familia en la carne puede darte la espalda y aún así también la iglesia puede no entender lo que nosotros hicimos, pero lo único que necesitamos es la seguridad que Dios nos da en Él y es que muchas veces yo tampoco entiendo los caminos de Dios. Pude recordar el versículo de Mateo que dice, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dios no ha llamado a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aprendí el cómo Dios no se le escapa nada y cómo todo es conforme a su plan. Pude ver que Dios nos da la fortaleza cuando la pedimos, así como la sabiduría nos la da en abundancia. Pude ver el amor de Cristo en los hermanos, amando a los niños y los niños amándolos de vuelta en su expresión más inocente. La pasión con la que se enseña y la parte más realista en la vida cristiana y del ministerio. Aprendí de cada uno el cómo equivocarse no es nada malo, sino que entre nosotros nos ayudamos a mejorar siempre. La reprensión incómoda y el gozo en la oración por los otros. También el compañerismo entre nosotros los hermanos, y aunque no éramos familia unida por sangre, somos hermanos todos en Cristo, y eso vale más que cualquier cosa. Y como último aprendí que todo está bajo el control de Dios, aunque nosotros muchas veces no entendamos, nos olvidemos de ello. Entonces, hermanos, pude aprender mucho de todo el equipo en general. Creo que pues fue uno de los propósitos más, porque yo tenía muchas dudas antes de cómo los cristianos vivían y el cómo las luchas pueden pues estar en nosotros y seguir firmes. Pues soy la bebé del grupo, entonces pues muchas veces no tengo esa experiencia y pues siempre he sido una niña que ha estado en la iglesia, entonces pues nunca entendía pues cómo funcionaba la vida. Entonces pues ya con ellos pude aprender pues todo eso y aprendí muchos de ellos. Le cedo el micrófono a mi abuelito Juan. Abuelito. Si no lo saben, me fui sin nieta y vine con una nieta. Un poco nervioso. Pues hermanos, un gusto verles otra vez. Igual que mi nieta, pues apunté lo que realmente pues tengo en mi corazón. Pues hermanos, primeramente agradecido a Dios porque nos pudo llevar y nos pudo regresar a cada uno de nosotros. Agradecer también nuevamente a nuestros líderes, que fue Israel y a Ale, porque estuvieron pendientes de cada uno de nosotros. Nos protegió en todo y es un gozo para mí, pues saber que Él está al frente de todo el grupo, ¿no? Pues aquí el Señor me puso en mi corazón escribir esto. El Señor me hizo volver a vivir
mucho de lo que mi esposa y yo y una de mis hijas servimos al Señor hace como 27 años en unos campamentos. En esos campamentos estaba la familia Bue. La familia Bue es los papás de Joel y de Delfina. Me hizo recordar mucho, pues, todo lo que estuve viviendo allá con los hermanos. Para mí fue un gozo tremendo, ¿no? Estuve conviviendo con los hermanos de la iglesia de Uruguay, con varios hermanos, pero Dios en lo particular a mí me confrontó mucho a un hermano que se llama Washington. Y yo al momento, a los primeros días, se me olvidaba su nombre y le decía, Houston. Houston, y ya, pues gracias a Dios se me quedó el nombre y es Washington. Y fue un gozo convivir con él. Él me dio parte de su testimonio, como yo también le compartí mi testimonio a él. Fue algo maravilloso porque él pudo escucharme y yo también lo escuché a él. También conviví mucho con un hermano llamado Richard. Richard, ahí lo conocimos cuando fue su cumpleaños un jueves. Fue un jueves y nosotros, el pastor vino y nos dijo, queremos ver si nos pueden acompañar el grupo para ir a cantarle sus mañanitas. Y nosotros estábamos cerca de su casa y aquí Israel nos dijo, vámonos hermanos, y ahí nos fuimos. Y él, sin saberlo, su esposa sí lo sabía, y entonces cuando salió y le empezamos a cantar las mañanitas. Y ahí fue cuando yo lo conocí, ¿no? Y todos lo conocimos a él porque no lo habíamos conocido, porque tenía dañado un ojo, no había podido asistir a la iglesia. Y entonces, pues, fue un gozo nuevamente para mí. Y después, el día del campamento, de la feria que hicimos, cada uno de nosotros, pues ese momento, pues nos dividimos y estuvimos cada quien, pues haciendo lo que lo debería de hacer. Tanto que cada uno, por ejemplo, la hermana Delfina estuvo con sus pescaditos, yo con las canicas, y cada quien con su actividad, tanto el hermano Beto como mi nieta, también preparando todo. Y yo no me fijé, pero el hermano Richard nos estuvo viendo. Entonces, ya que terminamos, yo lo vi sentado en el césped. Entonces, nuevamente el Señor me dijo, voy a platicar con él. Y me acerqué a platicar con él nuevamente y me dio mucho gusto platicar con él porque me dijo parte de su testimonio. Como yo también nuevamente le compartí mi testimonio y fue algo maravilloso porque ya después me dijo él al siguiente día que tanto, o sea, yo iba, o sea, era un ejemplo para su vida de él, porque viniendo de un lugar lejos, de viajar 10,000 kilómetros, y él estando viviendo en Mamino, fue un adulto mayor, o sea, ya, pues era una bendición para ellos saber que nos vio activos, me vio activo a mí, pues llevando y con el gozo y con el amor realmente que les pudimos dar a ellos.
a mí me motivó mucho porque es algo que uno aprende de ellos, bendición tanto para ellos como para nosotros. Y eso a mí me motivó bastante, mucho. Y les quiero, pues, hay muchas cosas que decir, pero no va a alcanzar el tiempo. Ellos eran algo muy hermoso. Les voy a compartir un versículo que está en Marcos 12:41, que dice, es 12:41, y dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba el pueblo, estaba dinero en el arca y muchos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, diciendo, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta es en su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y yo, pues ahí estando con los hermanos, vimos, yo me fijé y también los hermanos que nos dieron más, o sea, todo lo que tiene. Y el hermano Richard, él también se despojó, o sea, dio de corazón un regalo que tenía guardado, que era de su abuelita, no sé qué, y lo compartió. Es todo, hermanos. Un gusto. Buenos días, hermanos. Yo quisiera leer un texto porque es lo que define a esta hermana, la cual impactó muchísimo mi vida, que es Salmo 42, 1, 2, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Yo quiero compartirles cómo la vida de Analía me impactó mucho, el amor sacrificial. Ella tiene esa sed de Dios, esa sed de aprender. Me impactó mucho el saber que ella tenía que devolver 12 horas de trabajo porque ella quería estar en los talleres, quería aprender. Ella me enseñó de que a veces por tanto cansancio, a veces que pudiera ser por el trabajo, no queremos dar ese extra. Y ella lo dio todo. Ella en todo momento estaba allá para servir con una buena actitud, con una sonrisa. Y el amor tan grande y tan profundo que tiene ella por Dios. Y yo dije, Señor, tú me estás confrontando, porque a veces el cansancio, el trabajo en la casa, y a veces yo en lo particular no quiero dar ese extra porque siempre pongo el motivo, estoy cansada, pero ella me enseñó de que el amor a Dios vale la pena estar allá, vale la pena estar allá, y su actitud, su buena actitud, su amor, su sonrisa. Ella tiene 2 pequeños, un hijo de 17 años que tiene problemas con autismo, una niña pequeña llena de amor, y ella nos contaba a todo el equipo que esta niña estuvo ya hasta tarde haciendo unas manualidades para nosotros con todo su amor,
y yo guardo el mío donde dice bienvenidos a Uruguay. También quiero hablar igual del hijo del pastor, de que era un niño muy callado. De hecho, él tiene 2 hijos, uno que se llama Josué, uno Caleb y la niña. Pero en lo particular, Caleb, que era tan callado, se integró re bien aquí con Luisita, con Beto, y estuvo participando, que hasta el pastor se quedó de, ¿cómo? Y de Josué, que Dios le ha dado mucho, que estaba siempre en un rincón tocando su guitarra. Entonces, el amor y la entrega. Y pues me ha dejado mucha enseñanza. Dios ha confrontado también a mi vida. ¿Y qué puedo decir? De que somos una familia, un gran equipo. Y lo más chistoso del viaje, que como yo soy la más chaparrita, todo el tiempo me andaban buscando para todas partes y decían, ¿y dónde está Ile? Decía Is, ¿y dónde está la Sten? Y yo siempre decía, aquí estoy. Y fue de bendición, hermanos. Gracias. Ok, yo voy a poner un poco el tiempo porque sí me pierdo a veces. Hola mis hermanos, ¿qué más? Yo quisiera igual hablarles a todos los varones sobre el asado, el chorizo al pan, pero pues no llegó como dice Israel, lamentablemente, una disculpa. Pero comí todo lo pude por ustedes, todo lo que pude comer lo comí por ustedes, igual Israel. Pero bueno, yo igual quiero empezar con un versículo de Mateo 20, 27 al 28, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a rescate por muchos. Allá en Uruguay voy a hablar específicamente de un matrimonio y de un varón. Ellos todos los días estaban con nosotros el matrimonio, pero no físicamente, estaban en oración y estaban pendientes a nosotros. El pastor propuso ¿quién quiere servir? Mas no dijo, tú vas a ayudar, tú vas a hacer, nadie. Y nadie se puso primero antes de nada. Ese matrimonio, siendo ya un matrimonio de tercera edad, nos sirvió grandemente. Nos dio almuerzo y nos dio cena. Pero no solo a nosotros, llevó almuerzo y cena para toda la iglesia. Algo que nos quedó obviamente impactados. Ella no dijo, esto es solamente para los de México, no. Llevó para toda su iglesia. Y siendo ya, nuevamente lo repito, una persona de tercera edad, ella se dedicó a hacer pizzas. Allá la pizza la venden por metro, no es circular. A mí me impactó eso cuando igual compramos pizza y me puede traer 4 metros de pizza y yo, pastor, Isra y yo no comemos tanto, o sea, sí comemos, pero no tanto. Pero no, o sea, simplemente es alargada y pues de a metro, obviamente. Y la hermana nos hizo varias pizzas de a metro, ella misma. Igual viernes, igual, no me acuerdo del día, pero igual llevó cena completa para todos y ahí fue cuando nos conocimos y vimos reflejado un amor de Dios de ellos hacia nosotros, obviamente, y hacia toda su congregación. Y toda la congregación, pues entre los hermanos, los varones, me imagino igual las hermanas decían, ellos son un gran ejemplo para nosotros desde antes y más ahora, me imagino, porque pues nunca, o sea, no lo habían visto de esa gran cantidad, ese amor también ellos. Nosotros lo vimos y en ellos se vio reflejado. Igual, repito, y como lo decían todos, el tiempo, dedicar su tiempo. Nosotros nos levantábamos cansados, pues sí, o sea, cansados, nos echamos agua fría. Sí había agua caliente, hermanos, pero como que se acababa muy rápido, la verdad. Y agua fría, nos activábamos y gloria a Dios teníamos fuerzas para el otro día. Nosotros nos sentíamos cansados, los hermanos estaban más cansados y ellos daban un extra siempre. Y del que voy a hablar, me queda un minuto, voy a hablar de nuestro hermano Oscar. Nuestro hermano Oscar, desde el primer día en la entrada del aeropuerto estaba con nosotros, nos recibió con un amor que todos podemos expresar, pero pues no lo esperas cuando llegas a Uruguay, cuando llegas a otro país, 10,000 kilómetros más. Y había un hermano que estuvo con nosotros todos los días, sus 2 días de descanso, que fue el lunes y martes, que su trabajo se lo dan, estuvo ahí desde temprano, nos estuvo sirviendo
yo digo, en las sombras, o sea, nunca o sea, él, aparte que no es muy expresivo, pero él siempre estaba con nosotros. Nunca resaltaba, más siempre estaba sirviendo. Todos los días se fue a trabajar, miércoles, jueves y viernes. Salía de su trabajo, sale a las 3 de su trabajo, llega a su casa en 10 minutos, se alistaba y a las 4 estaba con nosotros para seguir con nosotros, conociéndonos y sirviéndonos. Algo que o sea, me confrontó porque obviamente yo cuando salgo de trabajar, o creo que todos, hablo igual por todos, pues queremos ir a nuestra casa, ¿verdad? Queremos llegar a nuestra casa a descansar y a veces no queremos ir con cualquier hermano. Me queda un minuto. Puse 4. No queremos ir con cualquier hermano, obviamente, así como, pues voy a descansar tantito y ahí que los otros. No, él iba y estaba ahí con nosotros. Algo que es un sacrificio que pues yo en cierta forma lo sentí como un gran amor. Y al final de todo, obviamente en tu servicio, tú no esperas una recompensa final, tú no esperas nada. Y algo que Dios me mostró fue en él. Él fue el hermano que se lesionó su muñeca, se fracturó su muñeca, estuvo hospitalizado. Y él estaba tranquilo porque dijo, les serví, los conocí, los amé y doy gracias a Dios por esa recompensa que me dio. A pesar de no haber estado al final con nosotros, él estaba agradecido por habernos conocido. Y a pesar de que él estaba sirviendo toda la semana con nosotros o estuvo con nosotros, pues Dios lo detuvo en el sábado, el último día que podía haber estado con nosotros. Pero él estaba gozoso y amándonos y orando por nosotros y obviamente nosotros orando por él. Fuimos a visitar al hospital, no pasamos, pero pues estuvimos, él sabe que estuvimos en la sala de espera. Y eso es lo que les tengo que compartir, hermanos, ese amor de hermanos que están a la lejanía y que nos aman y los aman a ustedes porque le representamos a nosotros lo representamos allá y vieron un reflejo, un liderazgo de esta iglesia a través de nosotros, lo vieron en Uruguay. Gracias a Dios. Y voy a darle el micrófono a la persona más amada de todo el viaje. Si quieren un contexto, invítenos a comer y les platicamos el contexto de por qué le decimos Mamá Delphi. Ella nos cuidó, me cuidó específicamente a mí. No voy a llorar. Buenos días, hermanos. Creo que el título de misioneros nos queda grande, muy grande. Antes que nada quiero agradecer a cada uno que ofrendó poco, mucho y gracias por su aportación porque ayudó a que pudiéramos ir muchos. El Señor sabe quiénes fueron y lo mejor es que si quedan en el anonimato, ahí tienen su recompensa, ¿verdad? Con el Señor. Entonces, gracias a cada uno que aportó. Repito, el título de misioneros nos queda grande. Realmente fuimos siervos inútiles. Nos topamos con la realidad de que hay muchas cosas que salieron de nuestro control y eso nos hizo aterrizar y entender que, como decía Luisa, dejamos de ser un equipo y éramos familia. Y pues eso nos ayudó mucho a sobrellevar las cosas. Mi sentir de este viaje, creo que lo leí ahí, lo vuelvo a leer acá. Siempre cuando no tengo las palabras digo, dejen que la Biblia hable. Dice 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, creo que esto describe a la iglesia de Uruguay. Cuando llegamos ya nos recibían con un desayuno. Y desde ahí vimos que ellos estaban dando, ciertamente se dieron a sí mismos y vimos que en su corazón había gozo, había gratitud, había amor, sobre todo al Señor y es como dice aquí, se dieron ellos a sí mismos. Decía el hermano Juanito, no daban lo que les sobraba, daban todo y literalmente nos tocó ver
cómo realmente daban todo y era incómodo verlos juntar para completar lo que faltaba, y nosotros tratábamos de no ser gravosos restituyéndoles, pero la cosa era que ellos no pensaban que a lo mejor no iba para comer mañana, ellos los daban en ese momento. Y me tocó mucho eso, y el pastor Romina, su amor, pero algo que me impactó es que ellos, también siento que esto fue como un refrigerio para ellos, porque ellos están acostumbrados a dar todos los días, es dar y dan más allá de sus fuerzas, y cuando les llegamos a dar, era como que también ellos dijeron, o sea, el Señor habla en muchas formas, porque pienso que en su sentir ellos siempre están como que decir, nosotros tenemos que dar, hacer, y cuando el Señor les envía a alguien a que reciban, pienso que también fue de impacto para sus vidas el hecho de que ellos pudieran recibir un poquito de lo que les llevamos ahí, el trabajo que hicieron los señores fue maravilloso. Sacaron a flote cosas que ni ellos mismos sabían que podían hacerlas, y pero fue bonito participar en arreglar un poco su casita, y más que nada que ellos reciban un poco de lo mucho que ellos están dando siempre. Entonces ese fue mi impacto con el pastor y su esposa, que siempre estaban pendientes de lo que necesitábamos. Una mujer se llama Nair, ella me agradeció porque pensaba que ya por su edad ella ya no debía servir o enseñar a los niños, y le dije que no hay edad, hasta que el Señor te lleve, hermana, mientras tengas fuerzas, tú puedes servir. Y ella estaba contenta y dijo que iba a tratar de integrarse nuevamente al ministerio de niños en la enseñanza. Y lo que me impactó de esta hermana es que me rogaba por trabajar. Yo digo, nunca había visto a alguien que me rogara, porque, por decir así, le gané la lavada de platos. Dije platos. Le gané la lavada de platos, y ella la tenía parada aquí atrás de mí y estaba, hermana, y déjame, no, hermanita, siéntese, no, hermana, por favor, y no, es que yo no sirvo, dice, si no lavo platos, si no hago algo, no sirvo. Y la tenía aquí parada, y luego se sentó en una silla y me decía, no tienes que ir al baño. O sea, ella estaba como queriéndome quitar, y creo que nunca había visto a alguien que me rogara por trabajar. Y otra cosa que me impactó, hay un matrimonio que tiene un coche, y de hecho creo que es el único coche en la iglesia, y ese coche era de la iglesia, servía, iba y venía, siempre estuvo a nuestra disposición en 2 o 3 viajes, y para mí fue una enseñanza muy grande, porque creo que pocas veces pongo al servicio del Señor mi coche el 100%. Y este hermano sentí el privilegio de ofrendar su vehículo, su tiempo, su gasolina, y pues para mí eso fue muy significativo, porque vuelvo a lo mismo, ellos no daban lo que les sobraban, daban de lo que tenían y aún más allá. Y el coche siempre estuvo a nuestra disposición, a disposición de la iglesia, iba y venía, y ellos lo sentían como un privilegio, y cuando les decíamos gracias, ellos decían merece. Y yo siento que no merecíamos nada, y pues son cosas que me impactaron, su sencillez, su amor, su dedicación al Señor. Es una iglesia pequeña, con mucho corazón de amor al Señor, y le agradezco a Dios por este viaje. Lejos estamos de ser misioneros, pero yo les quiero decir algo, hermanos. Yo le agradezco al Señor porque un extranjero me habló de Cristo, y creo que si ese extranjero no hubiera venido y se hubiera tomado el tiempo, tal vez yo no hubiera recibido a Cristo como mi Salvador. Entonces, para mí, por eso son importantes las misiones, porque un extranjero viajó muchos kilómetros, y en la voluntad de Dios le conocí, me conoció y me compartió el evangelio.
Por eso es importante las misiones. Uno nunca sabe a dónde te va a llevar Dios o a quién va a traer para que pueda hacer un impacto en tu vida. Y agradezco finalmente pues el liderazgo de Israel, su paciencia, su cuidado, su devoción, su amistad. Ale también son los ideales para este tipo de ministerio. Y gracias por sus vidas, gracias también a los varones. Yo veía siempre a don Juanito caminar atrás de nosotras y yo sé que nos estaba cuidando, don Juanito. Entonces, muchas gracias, gracias por participar en sus oraciones, en sus ofrendas. Y pues, como siempre he dicho, es un privilegio servir a los santos. Gracias. Sigue Mami Adri. Hola hermanos, buenos días. Wow. ¿Qué podemos decir de Uruguay? Uy. Trataré de no llorar. Hablar a detalle es muy difícil. Llevaría mucho tiempo hablar de cada persona. A resumidas cuentas, el Ministerio Pañuelos lo inauguramos allá. A resumidas cuentas, pude ver el amor de Cristo reflejado en cada uno de los hermanos ahí. Cada hermana se esmeró en hacer lo que podía, demostrando el amor, sirviendo con gozo, compartiendo. Nosotros queríamos conocerlos a ellos, pero ellos querían conocernos más a nosotros. Querían conocer nuestras recetas, nuestras costumbres. Incluso los niños se interesaban mucho en nosotros, ¿no? Ya compartieron que Samuel era un niño que llegó todos los días con una playera de México para sentirse mexicano, parte de nosotros, ¿no? Y todos los días, o sea, no le importó, todos los días tenía su playera de México. Este mismo niño, como dijo la hermana Leti, nos dibujó a cada uno de nosotros así con rasgos específicos, ¿no? Fue algo muy bonito de su parte. La niña María José también, ella no quiso acostarse a dormir, sino hacernos un presente, ¿no? Para que nosotros la recordáramos en el momento que estamos aquí. Y así como ellos, cada uno de los hermanos nos dio detalles, hizo ofrendas y sirvieron con amor. 5 minutos no basta para decir cuán bendecidos fuimos al estar allí. Y de verdad nos sentimos tan chiquitos al ver el amor que ellos tienen, ¿no? Por nosotros. Antes de llegar ya había un horario plasmado de desayuno, almuerzo, cena, merienda, con cada una de las comidas. La hermana Romina tenía trabajo, el pastor igual tenían trabajo, y aún así, entre trabajo y sirviéndonos, estaban allí gozosos haciéndolo, ¿no? Incluso me acuerdo muy bien que me dejó marcada. Estábamos comiendo y Isra, el tío Isra, estaba sirviendo su agua, y antes de que cayera la última gota de la jarra, la hermana Romina ya estaba atrás para agarrar la jarra e irlo a llenar de nuevo, ¿no? Entonces era una atención especializada que yo decía, wow, de verdad, en lo personal sentía que me hacía falta crecer más espiritualmente y en amor, ¿no? Porque como dijeron,
pues fue una cachetada para cada uno el servicio que ellos nos ofrecieron, ¿no? Ese servicio y ese amor solo viene de Dios, hermanos. Nosotros podemos decir amamos a Dios, pero si nuestras obras no reflejan eso, creo que las palabras salen sobrando. Entonces, a mí me impactó mucho el cómo ellos nos sirvieron, el cómo el cada detalle, ¿no? De que nos dijeron una serie de palabras que no podíamos decir, porque pues para nosotros es algo normal, pero para ella es otra cosa. Entonces, así como que, cuando lo decíamos, ups. Y ellos así en amor, no te preocupes, hermana, no te preocupes, entendemos que ustedes tienen otra cultura. Entonces, pues hermanos, así como dice Isra, si quieren que sigamos compartiendo, que nos inviten a almorzar. Buenos días, hermanos. Voy a intentar no llorar. Ya vengo prevenida con mis pañuelos. Y también lo estructuré, lo escribí para que no me pase del tiempo. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por conceder el anhelo de nuestros corazones y permitir a mi esposo y a mí haber hecho este viaje que anhelamos desde hace 3 años. Cuando el pastor Simón nos visitó la primera vez, el Señor sembró ese deseo en nuestro corazón y 3 años después, pues nos concedió ese anhelo. ¿Qué me impactó? Absolutamente todo. La hospitalidad, el amor sacrificial, el liderazgo del pastor Simón, la sumisión de Romina, su esposa, el amor de Cristo reflejado en los hermanos, los milagros que Dios hizo, la entrega de los hermanos, su unidad como iglesia, su disposición, nuestro bello grupo de viajeros. Y creo que cada uno de los viajeros podemos quedarnos aquí horas y horas y horas y llegar al miércoles y seguir contando todo lo vivido ahí y lo mucho que marcó nuestras vidas, pero no terminaríamos, así que hoy voy a compartir algo que impactó mi vida, que explotó mi cabeza y mi corazón también. El sábado pasado por la mañana salimos a evangelizar a la plaza, al centro de la ciudad de Las Piedras, y las personas en general en Uruguay pues son muy amables, son muy educadas, pero no todas están dispuestas, cada quien está pues sumergido en su propia vida, en su propio mundo. Después de hablar con algunas personas, repartir algunos folletos, llegamos con un señor de la tercera edad. Estaba sentado solo en el parque de ahí de la plaza, del centro, y le quisimos dar un folleto, a lo que él respondió muy seco, ahora no, nos dijo. Pero Dios usó un partido de fútbol, porque esa noche jugaba México contra Uruguay. Entonces, después de rechazarnos el folleto, Israel le preguntó, ¿quién va a ganar hoy? ¿México o Uruguay? Nosotros somos de México. Y el señor, al que vamos a llamar Edward, cambió su actitud y continuó con la plática futbolera. Por lo que le preguntamos si nos podíamos sentar a su lado en la banca y él nos dijo sí. Nos sentamos e inmediatamente pues esa plática hizo que él cambiara su actitud y nos dijo, ¿qué es eso? Por el folleto. Venga, dámelo, dijo. Y leyó la portada y nos dijo, yo soy católico, apostólico y romano. Así crecí, es lo que me enseñaron. Y comenzamos a presentar el evangelio
nos hacía muchas preguntas, de todo, muchas preguntas. Y llegó su hijo Nicolás, un joven de 34 años, muy serio, y preguntó quiénes somos. Y su papá le respondió que quiénes somos, y él se quedó parado escuchando. Poco a poco fuimos involucrando a Nicolás en la plática, y el señor Edward nos dijo que él de joven visitaba las cárceles, que le daba aliento a los presos, nos dijo que ayudaba a los indigentes, que siempre trataba de hacer el bien, tratando de llevar aliento a los necesitados. Sabemos que eso es lo que enseñan en la religión que él profesa, pero que a él, y esto es lo que más me impactó, nunca nadie le dio aliento. Eso me impactó, pero explotó mi cabeza cuando dijo que él en 60 años nunca nadie le había predicado el evangelio. Y que le parecía increíble, pero que él sabía que no era casualidad, que ese día 2 extranjeros que viajaron 10,000 kilómetros, después de 60 años él podía escuchar el evangelio a través de nosotros. Él estaba muy sorprendido y nos agradeció mucho. Yo le pregunté que por qué nadie le había predicado, que si a nadie le había predicado o él no había querido escuchar. Y él me respondió que nunca nadie se le acercó para predicarle. Y me dijo, mi hijo y yo estamos pasando por un muy mal momento, y nos contó algunas cosas de su vida. Y dijo, y ahora ustedes nos traen este mensaje de esperanza. Ellos no aceptaron a Cristo. Ellos están muy arraigados con sus costumbres, creencias. Ellos creen que el bautizo salva, que las obras y todo eso. Pero la semilla en Nicolás y su padre fue sembrada. Y nos permitieron orar por él. De hecho, nos pidieron que los mantengamos en sus oraciones para algunas decisiones que ellos tienen que tomar. Y hermanos, ¿cuántos Edward y cuántos Nicolás hay por ahí? No solo en Uruguay. Aquí también, en nuestra colonia, en nuestro trabajo. Cuando ese hombre me dijo que en 60 años nunca nadie le había predicado, retumbó mi mente, no podía creerlo. Y en mi mente retumbó Romanos 10:14. Gracias. Y también el Señor puso una gran carga en mí por todas esas personas que no han escuchado el evangelio. Eso es todo, hermanos. Bueno, mis hermanos, esos son algunos de los testimonios. Yo les voy a hablar de algo en especial. Creo que mi nombre se debió haber llamado Jeremías, el llorón, ¿no? Porque yo sí suelo llorar mucho. Okay. Voy a procurar no hacerlo porque es algo muy importante lo que les tengo que decir. Nosotros fuimos a compartir buenas noticias allá, las dimos, les dijimos que todos ustedes están orando por ellos, por la obra misionera. Esa es una iglesia que salió de un misionero. Entonces nosotros tenemos que orar por todos ellos. Ellos tienen gozo y también les traemos una buena noticia de allá, que eso es a lo que yo les llamo un milagro. Y ese milagro es el siguiente. El día jueves, en la mañana estábamos trabajando, todos estábamos trabajando haciendo lo que tenemos que hacer, ¿ok? Ese día el pastor recibe una llamada, esa llamada sale corriendo
y entra con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y cuál era esa sonrisa o esa noticia? Nos dijo, por favor, vengan todos. Nos juntamos todos, junto a sus hijos, junto a cada uno de nosotros. Y esto es para que sigamos orando por cada una de las misiones, mis hermanos, porque el Señor está trabajando. Y esa es la noticia. 4 años estuvieron orando para que fuera una iglesia AR. Esa mañana él recibió esa noticia diciendo, hermanos, la persona, la licenciada que estaba a cargo de llevar esta situación nos acaba de llamar y somos a partir de hoy una iglesia AR. ¿Ok? Ya pueden poner su anuncio, pueden poner hacer varias cosas para la obra. Y también algo que también es impresionante es que le dijo la licenciada, ¿y sabes qué? Pablo, ya no tienes que pagar nada más. Todo está cubierto. Ya son una iglesia, son de AR y también no tienen que pagar nada. ¿Ok? El Señor trabaja para nosotros muchas veces. ¿Cuándo íbamos a poder decir? Unos mexicanos llegaron el día jueves a trabajar, estando todos juntos, recibir una noticia. ¿Cuándo? Muy poco probable, pero el Señor permitió que fuéramos parte de eso y que trajéramos buenas noticias. Y esas noticias tienen que ver con que el Señor está trabajando. Nosotros vamos a Romanos 10, (11 al 15). Vamos a leerlo. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, todos hemos tomado el discipulado, creo, de evangelismo de aquí, ¿no? Nos discipulan, nos enseñan, hay que ponerlo en práctica. Hay gente que tiene años que no escucha el evangelio. Hay gente que está muriendo sin el Señor. Es un privilegio que tenemos porque no somos dignos de llevar esa palabra. Pero más sin embargo el Señor nos ha puesto el poder ir y compartir las buenas nuevas. Hermanos, es un privilegio el haber podido servir con mis hermanos. De hecho, los que quieran contratarnos, se llama Nehemías Corporation y Marta's Corporation. ¿Ok? ¿Y por qué les digo eso? Fue un corazón dispuesto que muchos, me incluyo, Beto, Juanito, no sabemos hacer muchas cosas, pero el Señor nos dio la sabiduría y de verdad nos gozamos en cada una de las cosas que hacíamos porque lo hacíamos con amor, sirviendo a otros. Hermanos, no nos dejemos engañar, no decaigamos, que no decaiga el ánimo. Todo es superficial, pero el Señor no. Y yo les decía a mis hermanos, son costumbres diferentes, personalidades diferentes, pero ¿qué creen? El amor de Dios es universal y es de todos. O sea, el amor en Cuba, en Uruguay, en San José Tzal, en cualquier lado,
el amor de Dios es universal. Y otra cosa que yo quiero compartirles personal. Yo he leído las cartas de Pablo y en cada una de sus cartas anhela el poder ver a cada uno a las iglesias donde iba. Anhelaba su corazón ir, volver y escuchaba de las buenas nuevas que tenían ellos. Él escuchaba y de verdad así ahora mi anhelo también es escuchar buenas noticias de Uruguay, buenas noticias de Cuba, pero también tenemos que hacer buenas noticias aquí. Hay lugares que necesitan escuchar el evangelio en Mérida, en Yucatán. Por eso, en algunos meses estaremos viendo, ya poniendo los lugares a donde se va a ir la nueva misión, ¿ok? Oren, que el Señor los use, que el Señor ponga en su corazón el servir, a ir un viaje misionero. De verdad, como dice nuestra hermana Delfina, nos queda grande, sí, pero podemos ir con un corazón dispuesto a servir, ¿ok? Les queremos compartir un video, Ricky. Bien, hermanos. Y otra cosa más, a los niños de SER que entregaron sus cartas, los maestros que hicieron su carta para los hermanos de allá, la recibieron. La última foto que vieron del video, los hermanos estaban leyendo cartas y estaban llorando porque decían, ¿cómo unos niños pueden tener ese amor hacia el Señor? Imagínense. Qué bendición es haber podido ser parte de este viaje. Y hermanos, todos somos llamados a servir. Todos. Y no solamente al Señor, sino también a nuestros hermanos. Y debe ser con un carácter de humildad, de amor, de gozo. Cuando tengamos la oportunidad de poder servir, recuerden hace 2 semanas yo les decía, ¿quién va a decir?
Esperemos que más gente se involucre en todas las actividades, servicio al Señor. Ahí tenemos una que es de los abuelitos. ¿Quién va a decir yo? Hermanos, vamos a orar, pero voy a pedirle a los hermanos varones que se pongan de pie. Todos. Todos ustedes son los varones de la iglesia. Vamos a preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar el liderazgo que nos corresponde? Vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Señor mi Dios, gracias, Padre. Gracias por este servicio, Señor, que tú nos has permitido estar, Señor. Gracias. Y aquí están los varones de la iglesia Mérida Norte, Señor. Gracias por sus vidas, gracias porque en este tiempo es necesario que ellos se levanten, Señor, para el servicio. Señor, es necesario que ellos cumplan con el compromiso, Señor. Gracias por sus vidas, pon en ellos ese querer, poder servirte, poder levantarse para el servicio a los demás, Señor, para guiar bien su casa, su ministerio, su trabajo. Señor, pon en ellos ese querer como el hacer, Señor. Te pido por ellos, también te pido por nuestras hermanas, Señor, que ellas sigan con ese amor, Señor, para el servicio. Padre, te pido que también las uses grandemente, Señor. Y Padre, gracias por la iglesia que tenemos. Gracias porque es una iglesia que te ama, que te quiere servir, Señor. Y que también, Señor, está deseosa que tú regreses pronto, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú nos uses grandemente. Señor, no sabemos cuál es la situación de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a seguir orando los unos por los otros, Señor. Padre, hay mucho trabajo. La tierra es fértil. Gente está muriendo sin ti, Señor. Te pedimos que nos uses, que no nos avergoncemos de salir y predicar el evangelio, Señor. Úsanos, Señor, grandemente. Y Señor, sigue bendiciendo a la iglesia de Uruguay, Señor. Que se levanten obreros con ese corazón dispuesto para llevar las buenas nuevas a todos los lugares que hacen falta, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto y agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros.
Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.